¿Te gustaría mejorar tu situación laboral? ¿Quieres conocer cómo aumentar tus opciones de trabajo? ¿Sabes qué pasos en concreto puedes dar para mejorar tu empleabilidad? Si te interesan estas y otras cuestiones, te invito a que nos acompañes a lo largo de la noche de hoy. Muy buenas noches, mi nombre es Fabián Villena y esto es Actitudes Positivas. Sobre cómo conseguir ese trabajo que deseas y llegar a esa posición en el mercado laboral que tanto sueñas, vamos a abordar a lo largo de la noche de hoy. Por eso hemos decidido titular el programa Cómo mejorar tu empleabilidad. Y una semana más contamos con nuestro amigo y colaborador de lujo, señor Carlos Guerrero. Muy buenas noches, Carlos. Buenas noches, Fabián, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, contento de tenerte aquí de nuevo. Para quien no lo conozca todavía, Carlos Guerrero es colaborador de Sinaya Marketing, también del Instituto de Actitudes Positivas y del MACOM, el Máster en Dirección de Marketing y Comunicación de la Universidad Politécnica de Valencia. Y aquí en nuestro programa hace de enlace con el mundo virtual, por eso la primera pregunta que hemos de hacerle a Carlos sería, Carlos, ¿qué cuenta en Internet sobre el tema que tratamos hoy? Bueno, si me lo permites, Fabián, presento primero a nuestro invitado, ya que seguramente lo estarán viendo nuestros amigos desde casa y estarán diciendo, este señor me suena la cara, creo que esta cara la conozco, ¿no? Evidentemente así es, conoceréis a Alfredo Muñoz porque estuvo anteriormente en nuestro programa, hoy nos vuelve a acompañar. Y bueno, ¿qué podemos decir de Alfredo? Pues es un profesional con mucha experiencia en el sector de la formación y la gestión del talento y se define como un embajador, evidentemente, de tu talento, es un entrenador personal, tu director de carrera y un explorador que te ayudará a planificar tu futuro profesional en busca de oportunidades, evaluando tus éxitos y tus fracasos. En definitiva, hará lo necesario para que tengas una incorporación cualitativa de calidad a una empresa acompañándote en el proceso de mejora continuo para conseguirlo. Un placer tenerte aquí. Igualmente, Carlos. Igualmente, el placer es mutuo. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más, Alfredo. Y antes de empezar con la entrevista, ahora sí que, Carlos, te pido que nos digas qué es lo que cuentan en Internet sobre el tema que tratamos hoy. Ajá, bueno, pues al rastrear por Internet, como sabéis, como suelo hacer, pues el tema que nos aborda en el programa de hoy, buscaba empleabilidad, ¿no? o búsqueda de empleo, o palabras relacionadas, ¿de acuerdo? He detectado que la mayoría de contenido que se genera y se comparte en las redes tiene que ver con una actitud muy reactiva, ¿no? Es decir, cómo generar un currículum para conseguir X o 10 cosas que tienes que tener en cuenta a la hora de una entrevista laboral. 8 factores que las empresas valoran de un profesional. Es un poco como, mira qué ven las empresas y luego vemos cómo adaptarnos a nosotros mismos, ¿no? Poco he encontrado sobre qué quiero yo, ¿no? Y luego busco algo que esté alineado con esto y hago todo lo posible para conseguirlo. Y creo que alguna clave de esto vamos a hablar hoy seguro. Sí, algo hablaremos de eso. Así que bueno, dado que he encontrado poco de esto y vamos a hablar algo de estos temas que estoy comentando con Alfredo, pues no lo alargo más y vamos directamente cuanto antes al lío. Pues muy bien, Carlos. Como ya es costumbre también en nuestro programa, siempre nos gusta entrar en materia pues con 3 claves que entendemos que son importantes a la hora de abordar el tema de hoy. La primera que yo hablaría sería la de la especialización. Creo que cada vez es más necesario tener un sector concreto en los que seamos realmente buenos. Hay gente que esto le chirría un poquito, parece que se sorprende porque creen que esto lo que va a hacer es que pierdas opciones de trabajo si te especializas en algo concreto, y yo creo todo lo contrario. Es decir, simplemente te dejo una pregunta a ti: cuando te duelen las muelas, ¿a quién vas? ¿Al médico general o vas al dentista? Y me parece que hay una frase que lo define muy bien, que dice que si eres uno más, eres uno menos. Ligado con esta primera clave, yo también hablaría de la diferenciación. Hay otra frase que lo sintetiza muy bien, esta segunda clave, que dice: o eres diferente o eres barato. Porque te has de hacer una pregunta y es tan sencilla como ¿por qué te van a pagar a ti y no a cualquier otro si no estás aportando nada diferente? Y la tercera clave de la que yo hablaría sería la de saber comunicarlo bien. Y hay gente que todo esto del marketing, la comunicación,
pues tiene como connotaciones negativas y está hasta cierto punto hasta peleado con ello, cuando realmente lo importante es si aportas o no aportas valor. Y en el caso de que estés aportando valor, me parece fundamental saber comunicarlo, porque de lo contrario, si no, sería hasta egoísta. Si tú tienes un don, si tienes una cualidad, si tienes una capacidad muy grande para hacer algo, ¿cómo no lo vas a comunicar? Lo más generoso es saber comunicarlo a los demás. A modo de síntesis, las 3 claves de las que hablaríamos serían especialización, diferenciación y comunicación. Pero estoy segurísimo que de todo esto nos puede aportar mucho más nuestro invitado de hoy. Alfredo, muy buenas de nuevo. Y estoy deseando empezar la entrevista, sobre todo con una pregunta, porque muchas empresas todavía están con el piloto antiguo, ¿no? ¿Y esto de la empleabilidad es para personas que están desempleadas o también son para personas que están dentro de una empresa? Bueno, voy a hacerte un matiz. Empleabilidad, tal y como suena, es un concepto que se refiere únicamente a las capacidades que una persona adquiere durante su vida laboral para ser empleado por otro. Eso es el concepto tradicional. Yo hablo de empleabilidad, con H intercalada. En definitiva, la empleabilidad lo que es la capacidad para adquirir las competencias, es decir, las motivaciones, los conocimientos, las aptitudes y las actitudes que, unida a tu experiencia previa, te permita conseguir el proyecto profesional que quieres. Ese proyecto puede ser un proyecto propio o puede ser un proyecto en una empresa, ¿vale? Es decir, el concepto clásico alude a ser empleado. Aquí vamos más allá. Vamos a que una persona pueda poner en marcha su propio proyecto personal, si quieres, de emprendedurismo, que está tan de moda ahora. En el bien entendido, Fabián, que yo creo, y hay muchos expertos que hablan de esto también, que se está empezando a hablar de la burbuja del emprendedurismo, ¿no? Porque no todo el mundo está capacitado ni tiene por qué ser emprendedor, es decir, hay personas que pueden hacer valer y mucho sus conocimientos, sus competencias en proyectos o en empresas que no sean la suya, y ahí sí pueden y deben aportar, ¿no? Entonces, bueno, el concepto que yo manejo va mucho más allá de lo que es el concepto clásico, de ahí esa empleabilidad con H intercalada, que puede ser, como te decía, el desarrollo de un proyecto propio o el aportar en una empresa lo máximo que pueda. De hecho, lo voy a decir de una manera cruda, aquella persona que no sea útil a su empresa está mal, está muerto, está muerto. El que no sepa, hay un amigo mío que dice, mira, el que no sepa vender, sea la persona de recepción, sea el contable, sea el director general, sea el director de recursos humanos, el que no sepa vender, el que no sepa generar negocio para su empresa, más tarde o más temprano, laboralmente, está muerto. Desde luego, Alfredo, aquí invitamos también a nuestra audiencia, especialmente que repasen, por ejemplo, el programa que hicimos con Sergio Ayala, que tenía una metodología muy curiosa, que era que todos sus empleados tenían que ser también comerciales, y también un artículo de otra persona que también tuvimos aquí de invitados, como es Rubén Montesinos, un artículo que ha dado muchísimo juego y que muchas personas han hecho eco de él, que era The Working Dead. Son aquellas personas que están muertas dentro de la empresa, pero aún no lo saben, ¿no? De alguna manera son aquellas personas que se han quedado fuera del mercado laboral, siguen todavía con la inercia, aún igual tienen un contrato en la empresa que no los despiden todavía porque les sale muy caro, pero en el momento que llegue su fin dentro de esa empresa, se han quedado fuera de combate. Hablabas de este término que es de empleabilidad, en el que juntas la palabra de empleo de alguna manera con la habilidad para desarrollar tus capacidades, ¿no? Claro, yo hablo de competencias en general, que son esas habilidades, motivaciones, conocimientos, aptitudes, que son propiamente las habilidades, y también las actitudes, los esquemas mentales, cómo desempeñarse en la empresa, ¿no? En el mundo de los recursos humanos, sabes que hay un viejo dicho que se dice que te contratan por lo que sabes y te despiden por lo que haces, ¿no? Y ese haces, en definitiva, son tus actitudes frente a los demás. Podemos poner millones de ejemplos. Una persona que esté muy cualificada técnicamente, que sepa mucho de ingeniería, que sepa mucho de cálculo de estructuras, por poner un ejemplo, y sea incapaz de trabajar en equipo, sea incapaz de tener una comunicación fluida con sus compañeros, sea una persona problemática, incluso que tenga cierta amistad con su entorno, es una persona que lo tiene difícil hoy en día, sobre todo si quiere hacer carrera en la empresa, ¿no? Porque los conocimientos técnicos hoy en día está claro que no son para nada suficientes. De hecho, aquí
lo comentamos cuando estuve también la otra vez con vosotros, ¿no? La inteligencia emocional, como decía, bueno, la teoría de las inteligencias múltiples de Gartner, ¿no? La inteligencia emocional es lo que hace que una persona con más o menos conocimientos técnicos, sin haber pasado por la universidad o sin haber tenido una formación de alto nivel, sea capaz de triunfar. De hecho, seguro que todos conocemos a grandísimos empresarios, emprendedores, que se da la paradoja de que no han pasado por la universidad, no tienen una formación de alto nivel, ¿no? Y sin embargo son triunfadores, ¿no? De alguna manera yo creo que todos coincidimos que da igual los conocimientos e incluso capacidades que tengas, habilidades ya desarrolladas, que si no tienes una buena inteligencia emocional, es que de poco vas a poder hacer uso de ella, porque al final hay personas con las que apetece estar y personas con las que no apetece estar. Claro. Que a no ser que sea muy bueno en su trabajo, normalmente cuando alguien te cae mal, alguien es incómodo dentro de la empresa, antes o después va a salir. Sí. Incluso es más, si no sabes gestionar tus emociones, ese conocimiento se queda bloqueado, se queda fuera de cobertura, por decirlo de alguna manera. Te voy a pedir, de alguna manera, un ejercicio de síntesis, que es un problema con el que nos vemos nosotros en cada programa. Cada vez hablamos de 3 claves. Si te pidiera que te quedaras solamente con 3 claves de tu metodología de empleabilidad, ¿cuáles serían las 3 claves fundamentales de ello? Bien, pues yo te hablaría primero del qué, es decir, partiendo del autoconocimiento, de lo que tú decías antes, ¿no? De qué hay de lo que yo quiero, ¿no? Partiendo de lo que yo decido hacer con mi vida desde el punto de vista profesional, ese autoconocimiento, que sería el qué, añadido a las motivaciones, a tus conocimientos que tienes que adquirir, si es así, a tus aptitudes, a tus actitudes, eso sería el qué, ¿vale? Bien, a partir de ahí, una vez que tú tienes, dicho desde un punto de vista clásico, tu propuesta de valor encima de la mesa, lo siguiente sería decidir si esa propuesta de valor la quieres convertir en un proyecto propio o en un proyecto ajeno. Yo, cuando es un proyecto ajeno, quiero decir que te vas a ir a trabajar a otra empresa, hablo de un término que un amigo mío, José Ramón González, me dijo, y además me dio permiso para utilizar, lo que es empleología, ¿vale? ¿Qué significa eso? Lo comentaba antes también, antes de estar en el aire. Si tú decides trabajar para otra persona, tienes que ponerte en el mercado, tienes que tener visibilidad, ¿vale? Que esa sería la siguiente parte. La marca personal, tener visibilidad, notoriedad, etcétera. Eso sería el qué, la marca personal sería el cómo venderse, ¿vale? Bien, pues si tú decides trabajar para otras personas, tienes que poner tu propuesta de valor de la mejor manera posible. ¿Qué quiero decir? Me explico claramente. Si tú tienes que hacer un currículum, tienes que tener el mejor currículum, que es tu tarjeta de presentación. Tienes que saber cómo abordar una entrevista de trabajo. ¿Vale? Fíjate que el 80% de los currículum se quedan se descartan sin ni siquiera ser examinados por una fotografía mal puesta, una estructura mal planteada, información que no es relevante, faltas de ortografía. Es increíble, ¿no? Entonces, a partir de ahí, es difícil que consigas una entrevista de trabajo si no tienes la mejor tarjeta de visita, ¿no? Yo, entre otras cosas, una de las cosas que me dedico, y además lo hago de manera gratuita, es hacer una auditoría de los currículum. Hay muchas personas que me mandan su currículum y les digo, mira, lo que tienes mal es esto y esto, ¿no? Cuidado que estamos en televisión, Alfredo, y esta sugerencia gratuita te pueden bombardear con email. Bueno, yo estoy encantado si me quieren bombardear, vamos, ya me pongo a su disposición desde este mismo momento, ¿no? Otro tema sería, como te decía, la entrevista de trabajo, ¿no? O sea, cómo saber abordar una entrevista de trabajo. Pero hay que tener en cuenta una cosa que quiero decir que es muy importante. El 85% de las ofertas de trabajo no se publican. Es decir, son ofertas que no salen a la luz. Del 85 que no se publican y el 15 que sí se publican, es decir, del 100%, el 84% se cubren por red de contactos, Fabián. Es decir, por gente que se conocen unos a otros. Lo que los americanos llaman networking, ¿vale? A eso ayudo yo también a gente, ¿no? Hay personas con las que estoy trabajando que no solo les ayudo a tener su mejor currículum y a saber cómo afrontar una entrevista de trabajo, sino que les digo cómo tienen que gestionar su networking. A dónde tienen que ir, en qué ámbitos se tienen que mover, a qué reuniones tienen que acudir, dónde tienen que tener presencia pública, ¿no? Eso sería el qué. El cómo, como te decía, y ese sería el segundo punto, es ya que estás, ve y cuéntalo, marca personal, adquirir
notoriedad, relevancia, visibilidad, que no me salía la palabra, gracias Fabián. Ese sería el segundo pilar. El tercero, pues te lo contaba yo como anécdota antes, ¿no? Yo tengo una hija de 8 años a la que le digo, mira Rocío, el papá no te va a decir si tienes que estudiar o no, eso es una decisión tuya, pero como elijas estudiar, que sepas que esto es para toda la vida, ¿no? Para toda la vida. Los profesionales, y vosotros lo sois, que estamos trabajando, estamos en el mundo profesional, somos plenamente conscientes de que si no das un paso adelante, estás dando 2 atrás, ¿no? El otro día leí a Álvaro González Alorda, un tío que tiene un libro súper interesante que se llama Los próximos 30 años, que yo os recomiendo vivamente. Le leía un pequeño post que decía, dentro de poco a las personas les van a preguntar en las entrevistas de trabajo, que ya lo están haciendo, Fabián, no les van a preguntar qué has estudiado, les van a preguntar qué estás estudiando a día de hoy. ¿Qué estás estudiando? ¿Qué estás haciendo? ¿En qué te estás formando? Un ingeniero de telecomunicaciones, y Teleco sabemos que es una de las carreras más difíciles que hay, Teleco siempre se ha pensado que y lo son, cabezas privilegiadas, ¿no? Pues se calcula que a los 2 años y poco, todo lo que ha aprendido en la carrera está completamente desfasado, ¿no? Entonces, yo suelo contar que antiguamente solo los médicos y los abogados estudiaban toda la vida, ¿no? Los médicos porque iban saliendo nuevas técnicas para la salud de las personas y los abogados porque tenían que aprender jurisprudencia o las nuevas leyes, ¿no? Eso hoy en día ya no es una elección. Yo he tenido gente delante que han sido gerentes de grandes empresas y por distintas circunstancias, por cambio de residencia o por que quieren cambiar su vida, en definitiva, porque es curioso, el 70% de los directivos que están trabajando actualmente están por distintas circunstancias esperando que la cosa mejore, como podríamos vulgarmente decir, para cambiar de trabajo, ¿no? El otro día un directivo, hace unos meses un directivo me quería venir, estaba trabajando bastante lejos de Alicante y como la terreta tira tanto, pues se quería venir para acá. Entonces, cuando vi su currículum, le digo, bueno, ¿qué has estudiado últimamente? Y dice, no, es que desde el año 1998, que había acabado la carrera, prácticamente no se había formado, ¿no? Había estado ejerciendo la gerencia en esa empresa, que tiene una facturación notable y dependían de él mucha gente. En definitiva, podríamos decir que era un directivo incluso de éxito. Y yo muchas veces digo cosas que no gusta escuchar, pero bueno, le dije, mira, no te van a contratar. No te van a contratar. O sea, una persona que está desde el año 1998 sin hacer nada, me refiero a sin formarse. Respuesta típica, no, es que claro, con el trabajo todos los días. Claro, yo le digo, bueno, hay gente que está trabajando y está sacándose una carrera por internet, ¿no? Si no lo has hecho es tu libertad, o sea, es porque no has querido, pero bueno, además tiene una fácil solución, ponte a estudiar mañana, ¿no? Tú antes decías que hay una oferta verdaderamente notable. Decías que hay universidades que están regalando el conocimiento y bueno, incluso hay páginas web donde te dicen cómo hacer un MBA sin tener que pasar por una escuela de negocios, ¿no? Entonces la oferta, la capacidad de formarnos hoy en día es enorme y no es una cuestión solo de dinero, Fabián, sino muchas veces de querer. Estás mostrando desde luego tu actitud, ¿no? Cuando si te estás formando o no te estás formando, ya da muchas pistas de ti. Como bien decíamos, hay muchísima información accesible, fácil de llegar a ella, gratis, mucha de ella, y no formarse desde luego es una elección, pero creo que coincidimos que es una mala elección. Sí. Carlos, por favor. Sí, Pedro, me gustaría que comentaras o que recomendaras a los jóvenes alguna sugerencia inmediata, ¿no? Que si desean entrar en el mercado laboral. A ver, yo creo que el principio, decíamos en la metodología de empleabilidad, el paso 1 es el autoconocimiento, ¿no? Y tú has hecho una referencia, Carlos, antes a ello, ¿no? Yo muchas veces le pregunto a la gente que viene a verme, ¿tú qué quieres ser de mayor? ¿Qué quieres ser de mayor? Y mucha gente se queda completamente en shock cuando se lo preguntas, porque ni siquiera se lo han planteado. No se han planteado lo que quieren hacer. Y hoy en día, además, tienen la posibilidad de, habiendo estudiado, pongo por caso, empresariales o psicología, como Fabián, pues dedicarse a gestionar una empresa o viceversa, ¿no? Por tanto, yo haría un ejercicio, pero incluso lo haría antes de ir a la facultad. Es decir, yo creo que todas estas cosas
y como os he contado antes que tengo una hija, estoy especialmente sensibilizado con el tema, yo creo que en los colegios habría que enseñar inteligencia emocional, habría que enseñar autoconocimiento, habría que detectar cuáles son los talentos de los niños. Ya hay algunas iniciativas para hacerlo en jóvenes. Todo el mundo puede destacar en algo de manera natural, ese es su talento, ¿no? Y que a partir de ahí se plantearan hacer lo que quisieran ellos verdaderamente en la vida. Antes tú estudiabas y sabías que ibas a trabajar y que ibas a tener una vida incluso cómoda, porque si eras universitario podías tener un buen puesto de trabajo y adquirir una posición social. Eso se ha acabado, ¿no? Decía Steve Jobs en un famosísimo discurso en la Universidad de Stanford, decía, si os dijeran que vais a morir mañana, ¿qué os gustaría estar haciendo hoy, no? Ese sería el ideal, Ahora bien, aquí no estamos hablando del sexo de los ángeles, ni estos son los mundos de Yuppie, ¿no? Si tu talento es hacer ganchillo y tú quieres dedicarte a vender manteles de ganchillo, no tienes mal, ¿no? O si quieres dedicarte a fabricar películas en VHS, ¿no? Que habrá mucha gente que nos escuche que no sepan ni lo que es. Ese talento habría que cruzarlo, contrastarlo con lo que el mercado demanda, con lo que el mercado está pidiendo, ¿no? Decíamos antes también fuera de cámara que hay muchos trabajos a los que los jóvenes se van a dedicar que todavía no existen, muchísimos, pero hay otros que ya existen, ¿no? Hace poco era impensable que una persona pueda ser cool hunter, o sea, cazador de tendencias, ¿no? O community manager, y sin embargo hoy son trabajos que están en plena actualidad. Por tanto, yo les recomendaría que hicieran un ejercicio de autoconocimiento y de plantearse qué quieren hacer en la vida. Repito, eso no significa que todo el mundo tenga que tener su proyecto propio, pero sí, si quieren trabajar en empresas de otras personas, que al menos sea en algo en los que ellos de manera natural puedan aportar muchísimo a esa empresa. El paso previo a eso es un poco lo que decíamos antes, tener tu mejor tarjeta de visita, tener el mejor currículum posible, prepararte para la entrevista, gestionar tu red de contactos, por ejemplo, trabajar el videocurrículum, pero sobre todo tener una actitud proactiva hacia la búsqueda de empleo, que muchas empresas, muchas personas desgraciadamente no lo tienen, porque el ir a un polígono industrial y dejar 30 currículum, uno en cada fábrica, eso no es una actitud proactiva y desgraciadamente sirve de muy poco, ¿no? Alfredo, estabas comentando también de la importancia de las cualidades personales. También comentabas de la importancia de saber relacionarse y dónde te tienes que mover. Y yo me pregunto si las habilidades sociales es uno de los aspectos fundamentales. Son críticas. Bueno, al final el networking, gestionar tu red de contactos, lo que significa es tener relación social con tu entorno, ¿no? Desde mi punto de vista, una persona que está buscando trabajo debe de ir a todas las conferencias que pueda, debe de participar en desayunos de trabajo si le invitan, aunque solo sea como oyente, ir donde se enteren que hay una reunión de empresarios que están haciendo. Aquí en Villena, por ejemplo, hay muchas iniciativas al respecto, ¿no? De desayunos profesionales donde la gente hace negocio. Esos son fuentes de información para encontrar empleo, ¿no? Hay que ir a las páginas web donde se hacen las ofertas también, pero hay que hablar con todo el mundo, hay que hacerle ver a todo el mundo que estás en el mercado laboral, que estás demandando trabajo. Tienes que tener también muy bien definida tu propuesta de valor. Antes hablábamos también del elevator pitch, que es una terminología inglesa que al final lo que significa es que tú seas capaz de contar en muy poco tiempo a qué te dedicas, cuál es tu propuesta de valor. Dicho de otra manera, ¿qué es lo que vas a aportar a la empresa cuando te contraten? ¿A cambio de qué te van a pagar? A cambio de qué te van a pagar un sueldo, ¿no? Y para todo ello hay que tener, desde mi punto de vista, hay que tener unas habilidades sociales desarrolladas. La magnífica noticia, Fabián, es que esto se aprende. O sea, una persona hoy en día ya tiene muchísimas herramientas y personas que le pueden ayudar a mejorar su capacidad de hablar en público. Yo me dedico a ayudar a gente que tiene que hablar en público o que tiene que hacer presentaciones para que no les ocurra como
la famosa muerte por PowerPoint, ¿no? Bueno, pues hay que tener esa capacidad de poner a hablar en público. Tú pones a un niño en Estados Unidos a hablar en público, lo hace con una naturalidad pasmosa, o en Hispanoamérica, porque les enseñan a ello. Hay clubes de debate, hay maneras de participar socialmente, de tener contacto con los demás, ¿no? Eso se aprende, se puede aprender. Y muchas veces, como tú muy bien decías, no es una cuestión de dinero, es gratis. Solo hay que tener, como en tantas otras cosas en la vida, las ganas de hacerlo, ¿no? Alfredo, antes comentabas también de la importancia de la inteligencia emocional, ahora estamos hablando de las habilidades sociales. ¿Qué otras cualidades personales son importantes a la hora de mejorar la empleabilidad de una persona? Es un poco lo que hemos hablado antes, ¿no? Es un proceso de autoconocimiento, porque eso te va a permitir saber cuáles son tus motivaciones en la vida, qué es lo que te motiva, qué es lo que hace que todos los días te levantes para ir a trabajar, qué conocimientos te faltan, porque si tu proyecto puede ser... Una chica me contaba hace unos meses que ella era una cocinera especialmente buena y que ya su sueño era montar una empresa de catering o un pequeño restaurante, ¿no? Bien, ella tenía ese talento, pero le faltaban conocimientos, y cuando tú al final pones encima de la mesa un par de proyectos o un proyecto a desarrollar, necesitas saber qué conocimientos te faltan, ¿no? Por otro lado, cuáles son las aptitudes a desarrollar. Esto tiene que ver con las habilidades que uno tiene que adquirir. Hoy en día, tener capacidad de liderazgo, capacidad de comunicación, capacidad de trabajo en equipo, orientación a resultados, ser proactivo, generar negocio, todo eso son habilidades, aptitudes que se valoran muchísimo. Por otro lado están las actitudes a desarrollar u otras a modificar. Si tú eres irascible, tienes, no sé, con cierta frecuencia te enfadas, si eres muy introvertido, si, por ejemplo, a mí hay un tema que me gusta muchísimo. Hace poco di una conferencia en el Centro de Emprendedores de Alicante sobre cómo gestionar el fracaso y cómo convertirlo en éxito, ¿no? Hay que aprender a descontextualizar el fracaso y a enfocarlo como una oportunidad de éxito. Los americanos dicen que si tú vas a pedir dinero para una empresa y no te has arruinado 2 o 3 veces en un proyecto, es difícil que te lo den, ¿no? Y déjame que te cuente una anécdota que me contaron hace unos meses, que es buenísima, no sé si es cierta, pero dicen que en México hay un médico que en su consulta tiene un cartel arriba con el número de personas que han fallecido, ¿no? Tratadas por él, ¿no? Es decir, número de muertos, tanto, y claro, el número de muertos va aumentando. Bien, cuanto más muertos tiene, más gente va a verle. ¿Por qué? Porque menos posibilidades de equivocarse. O sea, se ha equivocado lo suficiente. Se ha equivocado menos cada vez, ¿no? Más posibilidades tiene de acertar, ¿no? ¿Qué quiero decir? Que cuando uno fracasa, el fracaso no es más que una experiencia, ¿no? Y lo importante es saber aprender de ello, ¿no? Eso serían las actitudes. Por otra parte, hemos hablado ya de lo otro, ¿no? Si al final todo lo que te lleva es a poner en marcha un proyecto propio, a que aprendas cómo hacerlo, y hay muchas maneras de hacerlo, y si quieres trabajar para otras personas, que seas el mejor candidato posible. Carlos, estamos prácticamente fuera de tiempo. La mini entrevista de 2 minutos hoy te voy a pedir que sea de medio minuto. Gracias a mi gestión del tiempo lo vas a pagar tú. Así que no adelante. Problema. Bueno, pues simplemente para empezar, dime qué te sugieren las siguientes palabras. Es decir, yo te digo una palabra y la palabra que automáticamente te viene a la cabeza con esa palabra, ¿de acuerdo? Por ejemplo, proactividad. Imprescindible. Futuro. Bonito. Madurez. Los 50. ¿Y talento? Algo innato, que todo el mundo, y digo, lo voy a recargar, todo el mundo tiene. ¿Algún consejo que te darías a ti mismo hace 10 años? Esa es la peor, ¿eh? Podemos pasar a la siguiente, si quieres. Bueno, un consejo, que no tengas miedo, y otro que me parece importante, que la felicidad no está en el objetivo, no está al final del camino, está en el camino. Al final te han salido hasta 2. Sí. Algo que te motive cuando se te descargan las pilas. Mi hija. ¿Actuar o ser auténtico? Siempre ser auténtico, aunque a veces te pase factura. Y por último, ¿alguna frase o cita que creas que te defina o que te encante? A mí hay una que me gusta mucho, que es: el mundo entero se aparta ante un hombre que sabe a dónde va. Espectacular. Alfredo, lo cierto, y me pasa muy a menudo en el programa, pero hoy especialmente,
se me pasa el tiempo volando contigo, escuchándote. Y es más, yo creo que en lugar de teclear Google, la próxima vez te voy a llamar por teléfono porque creo que es más rápido. Y te quiero hacer un último desafío, Alfredo. Dime. Y es, hay una pregunta que se me queda ahí en el aire que desgraciadamente no tenemos tiempo para responderla, pero te voy a lanzar una propuesta de, ¿nos escribes un post sobre esta pregunta que te voy a hacer? Sí. Se trata de lo siguiente, me encuentro con mucha gente que no llega a encontrar el qué quiero hacer. Entonces, ¿qué le recomendarías a aquellas personas que no encuentran a qué dedicarme? ¿Vale? Lo dejamos ahí como post. Como post, ¿vale? Perfecto. Y lo compartimos en nuestras redes sociales de... Me comprometo con vosotros a hacerlo. ¿Has visto? Alfredo, un verdadero placer. No, el placer es mío. Y Muchísimas gracias. seguro que mientras que tú quieras, repetiremos. Gracias. Muchísimas gracias. Carlos, Sí. no vamos a hacer ni los tweets, simplemente te voy a pedir que a nuestros amigos que nos quieran pues volver a ver, recomendar a otros compañeros y demás, ¿cómo lo pueden hacer? Bueno, pues pueden contactar con nosotros a través del correo info@actitudespositivas.com o nos pueden encontrar, como ya saben, en cualquiera de las redes sociales que tenemos activa, pues sea la página de Facebook Instituto de Actitudes Positivas, sea en el canal de YouTube Instituto de Actitudes Positivas o Actitudes Positivas TV, y en Twitter @actpositivas. A través de esos canales nos pueden recomendar o nos pueden encontrar para lo que quieran. Bueno, Carlos, contigo contamos para la semana que viene porque yo creo que hoy te has roto dos sueños, que era uno lo de hacer ganchillo y otro reparar vídeos VHS. Así que como eso te lo has roto, creo que contaremos aquí la semana que viene contigo, ¿cierto? La verdad es que sí. Voy a ver por qué otro camino puedo tirar, pero mientras tanto voy a seguir viniendo aquí. Pues te esperaremos aquí. Y como ya es habitual en el programa, siempre nos gusta lanzar un par de saludos para aquellos amigos que nos siguen de manera más activa también en las redes sociales, como es Calle Fernández de Elche y también María Sánchez de aquí de Villena. Y como cierre vamos a dejar una canción que ya es habitual, terminar con un buen rollito en el programa, y en esta ocasión recomendamos la canción Side de Travis. Muy buenas noches.